Buenos días, buenas tardes, Hola, buenas buenas tardes. tardes familia y a todas las personas que en esta tarde nos ven en Facebook, Somos Familia. Bienvenido Luis Cornejo. Gracias, gracias. Este programa, ustedes saben, es de Sábado de Bienestar, dedicado a toda la familia y la comunidad latina del área a la que nos referimos nosotros y es para nuestro bienestar. Esta tarde, el tema bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Mónica, mi pronombre es ella y estoy trabajando en Somos Familia como organizadora de familias. Esta tarde tenemos un tema muy lindo dedicado a toda la familia, a los jóvenes, a nuestros hijos, y el tema es rechazo y perdón en las relaciones familiares. Para comenzar, pues quiero decirles que Somos Familia es una organización que trabajamos para crear espacios seguros para nuestros hijos, para familias que como yo tenemos hijos dentro de la comunidad LGBTQ. Yo tengo mi hija que es binaria, género no binario, y por eso también estoy en Somos Familia para defender sus derechos y como los derechos humanos y derechos sexuales de toda la comunidad LGBTQ, principalmente Latinx que se encuentran aquí en el área. Pues eso hacemos en Somos Familia, trabajamos por eso, hacemos educación, hacemos trabajo comunitario, bueno, liderazgo, promovemos el liderazgo en nuestros miembros y así es como vamos avanzando. Bueno, bienvenido Luis Cornejo. Quiero presentar a Luis. Luis es nuestro invitado especial, es psicoterapeuta con licenciatura en terapia de familia. Su especialización son parejas, jóvenes y niñas, especialmente de la comunidad LGBTQ. Y él pues nos va a hablar ahora del tema rechazo y perdón en relaciones familiares. Así que preparen sus preguntas, sus dudas, que aprovechemos que tenemos a Luis con nosotros. Bienvenido, Luis. Gracias, gracias, Mónica, por esta introducción. Es mucho gusto estar aquí con usted hoy. Gracias. Bueno, como vemos, sabemos que el rechazo muchas veces dentro de la familia, cuando Ujú, tenemos un miembro de la familia, un miembro, por ejemplo, un hijo, los, ujú, especialmente en nuestra cultura latina, a veces no entendemos cuando pues nuestro hijo vemos que es nuestra hija o hijo o hija es lesbiana, gay, bisexual o una persona trans o queer y ujú, decimos, entonces ocurre un rechazo, ya sea por ujú, desconocimiento, ujú, por la ujú, homofobia, por nuestra ujú, construcción, nuestra cultura machista, el sistema ujú, patriarcal, por cualquier razón, pero hay rechazo ujú, hacia nuestros hijos. ¿Cómo puede ujú, afectar ese rechazo, Luis, a nuestros ujú, hijos cuando no son aceptados en la familia, ujú, principalmente por su padre y su madre? ujú. Sí, Mónica, esa es una muy buena pregunta y quiero empezar con compartir un poquito de mi propia historia, también como un hombre que se identifica como gay, también de una familia Latinx. Mis papás originalmente son de México y Guatemala, son muy religiosos también, evangélicos, y creciendo yo pasé mucho tiempo en la iglesia con ellos, ¿verdad? Aprendiendo las mismas cosas de la Biblia, del cristianismo. Y yo salí como un hombre gay con ellos hace, diría, como unos casi ya 11 años. Y en ese tiempo nuestra relación no era muy fuerte. Y parte de la razón que yo decidí decirles y poder revelar esta parte de mi vida fue de que yo sentía que era muy importante que para yo poder continuar en mi vida como una persona auténtica, viviendo la vida que yo quería, era necesario que yo pudiera compartir esto con las personas más cercanas a mí, mis papás. Ya había yo hablado con mis hermanos, que del inicio era un poquito difícil y hubieron unas reacciones, pero fue como mi experimento, ¿verdad? Decirle a mis hermanos primero, y noté que tomó un poquito de tiempo, pero la relación continuó y hasta se hizo más fuerte con mis hermanos. Um, Cuando finalmente decidí platicar con mis padres, era porque ya había entrado en una relación con mi pareja, que todavía estamos juntos ya 11 años.
y había decidido yo, ¿verdad? Compartir porque miraba esto como algo que podía ser un futuro para mí en esta relación y quería ser honestos con ellos. Y decidí hablarles sabiendo que la reacción que iban a tener tal vez no iba a ser la reacción que yo quería. Y de todos modos, tuve que pensar mucho, reflejar mucho, pasar por mi propio proceso para poder revelar esto que era tan íntimo para mí. Y cuando lo recuerdo que le hablé a mi mamá y le pedí si podíamos sentarlos, estábamos en su cuarto. Y yo siento que en muchas maneras ya sabía, ¿verdad? Por los años habían muchos, como se dice, cositas que yo dejaba ahí como, oh, nunca tenía una novia, o no me interesan las niñas, o me enojaba cuando hablaban de matrimonio o del futuro. Yo pienso que había un conocimiento, pero también era como una protección para ella de no tener que aceptarlo o no tener que preguntarlo. Entonces, cuando decidí hacerlo, lo sentamos, ¿verdad? Y sentí yo que ya en ese instante ya tenía como, se estaba como preparando emocionalmente. Y cuando le dije, la primera cosa que me dijo es, te vas a ir al infierno. Y era lo primerito que salió de su boca, ¿verdad? Automáticamente. Era algo tan doloroso de escuchar eso y casi como en el mismo sentido ya estaba un poco preparado para escucharlo, pero escuchándolo no, era más de lo que me había yo preparado según en mi mente. Me recuerdo que me senté con ella, lloró, ¿verdad? No dijo nada más, se quedó callada. Mi papá también estaba presente. Él se salió del cuarto. Me recuerdo que no sabía qué decir, ¿verdad? Me sentía muy confundido, me sentía rechazado, me sentía con un miedo de que es posible que voy a perder a mi mamá, es posible que voy a perder a mi papá. Y me salí del cuarto y fui con mi papá, que estaba afuera parado y también él tenía una reacción. Y me recuerdo que le pregunté que me dijera algo. Y me dijo que la primera palabra de él fue, nunca pensé que tú me ibas a hacer esto o me ibas a hacer sentir tan decepcionado, ¿verdad? Y fueron también palabras muy dolorosas. Y me recuerdo que en ese instante mi pareja estaba conmigo, estaba afuera esperando. Le llamé, nos subimos al carro y esto era en Los Ángeles y los vinimos para San Francisco. Y pasó tiempo que no hablamos, mucho dolor, ¿verdad? Claro, era el inicio shock de ese rechazo de las personas que son más importantes para mí, personas que yo he valorado toda mi vida, ¿verdad? Dos inmigrantes que llegaron a este país a los 13, 15 años sin hablar inglés, sin conocer el sistema y hicieron tanto por nosotros, ¿verdad? Pudieron comprar su casa, los mandaron a las mejores escuelas, siempre los apoyaron, pero esta era una cosita que yo me recuerdo pensando, wow, es tan pequeña parte de mí, pero al mismo tiempo es algo tan grande para ellos que me dio ese miedo, ¿verdad? Entonces me vine, no hablamos, empezaron las conversaciones poquito a poquito. Mi mamá tomó la decisión de ignorar como si nunca hablamos, nunca lo mencionó. Mi papá hacía comentarios y los peleamos unas pocas veces y llegamos a un punto donde yo estaba en mi maestría para convertirme en psicoterapeuta y tenía un examen grande, mis papás lo sabían y como he dicho, ellos siempre estaban de mi parte, de mi lado, ellos siempre me habían apoyado y nunca había escuchado yo esas palabras de ellos, entonces estaba ese dolor, ¿verdad? Y yo reconociendo que tenía tantas cosas que estaban en mi mente en ese momento, mi papá me llamó antes de mi examen y no le contesté. Y me fui, tomé mi examen y salí y cuando escuché el voicemail que había dejado, me había dicho de que lo perdonara, de que él no sabía nada de lo que yo le había dicho, que él no entendía, que él estaba confundido, pero que lo que sí sabía era que me quería, que yo era su hijo, que era su orgullo y que le dolió mucho la forma en que me había rechazado. Y esto fue tiempo, a mí fueron 3 meses tal vez después del inicio. En ese momento me puse a llorar en el carro cuando escuché su mensaje, porque me puse a pensar mucho en mi dolor, pero también en el dolor de ellos, que es otra área que también quiero a platicar, porque la pregunta del rechazo, ¿verdad? Es una pregunta tan poderosa porque no es solo algo que los afecta a nosotros, a los hijos que están saliendo
como gay, lesbiano, ¿verdad? Transgénero, lo que sea, pero también a los papás, que es una pérdida automática para ellos, porque ellos tienen una ilusión, ¿verdad? Ven a su hijo y piensan, se van a casar, van a tener hijos, van a tener un hogar, van a hacer esto, van a hacer aquello, y en ese instante es como una confusión, un shock, ¿verdad? De sentir como si no conocen su hijo, ¿verdad? A su hija. Um, entonces, es algo que siempre reflejo, ¿verdad? En esta situación, porque cuando hablamos primero, ¿verdad? Que ciertas veces los papás dicen cosas dolorosas, muchas veces viene del miedo, ¿verdad? Como ha dicho, del miedo, de la homofobia, del desconocimiento, de la preocupación, de la vergüenza, de muchas partes. Y en ese instante, muchos papás entran en ese shock donde no exactamente están reflejando mucho en los pensamientos, sino están diciendo lo inicio, ¿verdad? Lo que están pasando en ese momento. Entonces, eso fue algo que me ayudó a mí mucho en poder empezar a tener esas conversaciones, reconociendo de que para ellos también fue una experiencia muy dolorosa. No que fue mi culpa, ¿verdad? No que yo hice nada malo, sino que para ellos, ¿verdad? Su entendimiento, su límite de cómo ellos comprendían las cosas fue tirado por la ventana, ¿verdad? Tengo un hijo que se identifica de esta manera y por tantos años yo hablaba de esto, yo usaba la religión para justificar aquello y ahora una persona que yo amo me está diciendo que ellos son parte de esa comunidad. Gracias. Uh-huh. Gracias, Luis, por compartir tan linda tu historia. Yo sé que esa historia, bueno, yo me identifico también con tu papá y tu mamá, aunque ya era defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ, pero cuando mi hija salió del closet, aún así yo sentí así como que se me movió un poco el suelo y bueno, pero lo que siempre permanece es lo que dijo tu papá, el amor que le tenemos. Lo que pasa es que a veces la cultura tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? De aceptar o no aceptar, más que todo ante los demás, ante la familia, ante el público. O sea, también como que el papá y mamá tienen que salir del closet y eso cuesta bastante. Entonces, ¿cómo piensas tú que nuestra cultura tiene un rol en esa dificultad de salir del closet en una familia latina? ¿Cómo piensas tú? ¿Cuál es ese rol que la cultura tiene? Sabe, la cultura latina es muchas cosas. Y todos, claro, cuando digo Latinx, hay muchas diferentes culturas entre esta palabra, ¿verdad? Como por ejemplo, mi mamá de Guatemala es muy diferente a mi papá de México. Diferentes formas de hablar, pensamientos, cultura, comida, de todo. Es muy importante reconocer esto primero, ¿verdad? De que hay muchas diferentes culturas entre la palabra Latinx y cada quien va a tener un poquito diferente sus pensamientos o su entendimiento, pero yo pienso que al fin del día la cultura sí tiene un rol muy importante y la razón es de que en mi trabajo, pues, por decir, por ejemplo, en el trabajo que yo he hecho con las familias latinas aquí en San Francisco y en Los Ángeles, una de las cosas que he notado es de que muchas veces las familias no saben cómo tener conversaciones difíciles, no saben cómo tener conversaciones importantes. Y no es que no las quieran tener, sino es que nunca tuvieron ese ejemplo. Por ejemplo, hablando del sexo. El sexo es una de esas palabras que muchas familias no la platican porque hay como un miedo, Un tabú existe. Y entonces, y es una conversación importante, ¿verdad? Que sí es necesaria porque protege no solo a los hijos porque les da información, sino también nos ayuda a que puedan entender, ¿verdad? ¿Qué es sexo? ¿Cómo protegerse? ¿Cuáles son las opciones, ¿verdad? Que hay disponibles para ellos cuando estamos hablando de protección y de birth control, todas esas cosas, pero al mismo tiempo muchos papás tienen dificultad hablándolo. Y eso puede ser por muchas razones. He trabajado con papás que han tenido historia de abuso sexual. He tenido familias, ¿verdad?, que tienen mucho trauma en su vida donde no pueden platicar de ciertas cosas porque es una reacción para ellos. ¿Verdad? Tenemos que entender que muchas familias, especialmente aquí en los Estados Unidos, que son inmigrantes, pasan por mucho trauma, no solo en su país donde están escapando la violencia o la pobreza o lo político o lo que sea, pero también teniendo que viajar a otro país, teniendo que conectar aquí en este país
¿verdad? Y lo bueno es que hay muchas organizaciones como las de ustedes, ¿verdad? Que así de Somos Familia, muchos lugares que sí ofrecen apoyo y recursos y educación, pero el inicio, ¿verdad? De tener que llegar aquí a este país es un trauma en sí mismo para muchas familias. Uh, mi trabajo específicamente ha sido con muchas familias inmigrantes latinas y es donde he visto, ¿verdad? Que eso impacta mucho la forma en que la comunicación se hace en la familia, ¿verdad? No hay conversaciones de sexo, no hay conversaciones de la religión, ¿verdad? Las cosas tienen que ser aceptadas sin preguntas, ¿verdad? Es mucho enfoque en sobrevivir y no en ¿cómo se dice? En poder sentirlos relajados, ¿verdad? Hay preocupaciones de inmigración, preocupaciones financieras, preocupaciones de muchas cosas. Entonces, yo pienso que la cultura en ese sentido, entonces sí, muchas veces no nos da la oportunidad de poder tener esas conversaciones necesarias, incluyendo también, ¿verdad? Cosas como el machismo, cosas como nuestro entendimiento de género, ¿verdad? Que es un hombre, que es una mujer. Cuando hablamos de muchos hombres que salen como gay, muchas personas, especialmente en la comunidad latina, reaccionan de una manera más negativa, diría yo, que cuando una mujer sale como lesbiana. Y yo pienso que la razón de eso es porque en la cultura latina vemos al hombre como hay una expectativa, ¿verdad? Del hombre que tiene que ser de cierta manera. Cualquier expresión de feminidad es algo negativo, es algo que no es aceptable. Entonces vemos que con muchos hombres que salen gay, muchos los sacan de la casa, ¿verdad? Muchos se van de la casa. Muchos piensan en suicidio y eso es algo que ha sido estudiado, ¿verdad? Hay muchísimo research, estudios que puede uno buscar donde enseña que jóvenes entre los 13 años a 25 años que son de la LGBTQ terminan en la calle, terminan usando drogas, terminan contemplando el suicidio y es por la misma razón del rechazo, ¿verdad? De la cultura que no muchas veces está abierto a aprender o a recibir la información porque estamos tan acostumbrados a aceptar ciertas cosas como sobrevivir, que es también un miedo, ¿verdad? Es como hablamos de cuando alguien sale, es el miedo también, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué es esta vergüenza? ¿Qué va a decir la gente? Es como es el pensamiento de sobrevivir que toma control. Sí, exacto. Gracias, Luis. Sí, que es toda es una mezcla, ¿verdad? De ideas, de conocimientos que a veces tenemos que pasar tanto padres como los hijos. Y qué bonito que en este tema también vamos a hablar del perdón como una forma de curar todas esas heridas, todos los traumas que puede causar el rechazo, ¿verdad? A nuestros hijos. Y pues a veces, bueno, en nuestra cultura, tú sabes, no estamos acostumbrados a papá o mamá, mucho menos papá, ¿verdad? Por eso del poder y del machismo, que es el que al hombre masculino, heterosexual, le cuesta mucho pedir perdón, mucho menos a un hijo, porque a veces no lo vemos como una persona a nuestro mismo nivel, ¿verdad? De ser humano. Pero aunque por el amor sabemos que tenemos que pedir perdón, porque yo pienso que el corazón nunca nos engaña. Nosotros sabemos, algo sentimos cuando sabemos que tenemos que pedir perdón. Entonces, ¿cómo tú nos puedes dar algún consejo a nosotros como padres y madres cuando sabemos que hemos fallado, cómo poder pedir perdón, que sea fácil ese proceso? Sí, claro. ¿verdad? Y también quiero aclarar algo antes de que continúe esa pregunta de la cultura, porque no quiero que la gente lo tome como mi perspectiva, es que la cultura latina o las culturas de nosotros son malas o tienen algo negativo, sino estoy diciendo que hay ciertas cosas, ¿verdad?, que sí los impactan en poder tener estas relaciones o cuando tiene que ver con la comunidad LGBTQ y nuestro entendimiento, porque nuestras culturas también vienen con muchas cosas maravillosas, muchas fuerzas, muchos recursos, mucho amor, ¿verdad? Y por eso es también importante reconocer, ¿verdad? Que lo que estoy hablando es la diferencia entre algo tóxico y algo que es saludable entre nuestra cultura y la forma en que recibimos a nuestros hijos y a familiares que son parte del LGBTQ. Ahora, cuando estamos hablando, ¿verdad? Del perdón, mi primer
sugirió, suggestion, ¿cómo? Sugerencia, sí. Sugerencia, gracias. Mi primer sugerencia, yo diría para los padres es trabajar internamente, no pensar en, ok, cómo que tengo que decir o cómo digo esto correcto, sino empezar internamente, ¿verdad? Y lo que significa eso es tener que reconocer de que nuestros hijos diciéndolos que son gay, que son transgénero, que son lesbianos, no tienen nada que ver con nosotros, no es un castigo, no es ¿verdad? Algo que nuestros hijos lo están haciendo a nosotros, sino simplemente es algo que es, ¿verdad? Porque muchos papás cuando primero escuchan, una cosa que he escuchado tanto es, ¿qué hice mal? Ajá. ¿Qué me equivoqué? ¿Qué no hice suficiente? ¿Verdad? Y claro, uno puede entender eso, ¿verdad? Porque un papá va a querer tomar responsabilidad por algo que ellos sienten que puede causarle daño a su hijo. Entonces, en ese mismo instante es importante reconocer de que esto no es algo malo, ¿verdad? Una sexualidad, es una forma de identificarse. Y para los papás es muy importante que reconozcan eso primero, de que esto no es algo contra ustedes, no es algo que ustedes hicieron mal, no es algo que ustedes no vieron, ¿verdad? Mi mamá, por ejemplo, su primer cosa era, ¿alguien te abusó? Dime, ¿por qué no? Dime si alguien te hizo algo. Y mi Ujú. primer pensamiento era, wow, qué confundido me sentía. No, nunca me había hecho algo. Pero ¿por qué piensa eso? Y era la misma cosa como he dicho, ¿verdad? De que es la mente tratando de encontrar una Una explicación, respuesta a algo, sí. una respuesta, ¿verdad? Y entonces por eso es muy importante reconocer para los papás de que esto no es algo contra ustedes, que esto es una sexualidad y que tenemos que enfocarnos en la relación y en el amor, ¿verdad? Porque no es de cómo encontramos una solución, cómo arreglamos, no, es si que usted quiere una relación con su hijo que acaba de salir, si ha habido un rechazo, si hubo insultos, si hubo, ¿verdad? Cualquier cosa de reacción fuerte que causó daño, es importante enfocarnos no en a quién culpar, sino cómo podemos mejorar la relación. Eso incluye entrando en las conversaciones con curiosidad, ¿verdad? No pensando que sabemos la respuesta, sino pudiendo Ajá. preguntar. Y esto toma tiempo, esto no es algo que se hace en un día, puede tomar meses, puede tomar años, ¿verdad? Dependiendo de los papás y el hijo o la hija, o cómo fue el contexto de la relación, ¿verdad? Puede tomar tiempo, pero entrando con curiosidad de querer escuchar sin interrumpir, sin tener que pensar en cómo responder, sino simplemente escuchar, ayuda muchísimo porque estamos dando la oportunidad a que ellos puedan explicarnos lo que está pasando para ellos internamente, porque tenemos que reconocer que cuando un hijo o una hija decide compartir esto con los papás, tiene que ser algo que se honra, ¿verdad? Es una Sí, confianza, es algo puede ser muy traumático, ¿verdad? Y al mismo tiempo están decidiendo compartir esta parte que todo el mundo está diciendo no está bien, no está mal. Y eso es lo importante de reconocer, que tenemos que pensar y tomarlo de esa manera, ¿verdad? Que esto es algo que nuestros hijos vienen a decirnos porque quieren sentirse que mientras que todo el mundo está diciendo que están mal, las personas que más quieren pueden abrazarlos y decirles está bien, yo está estoy bien. aquí para ti, yo te quiero. Y eso hace una gran diferencia. Hemos visto de que para muchos individuos que son del LGBTQ, la diferencia de no cometer suicidio, de no estar homeless, de no tener problemas de salud mental, es que la familia los acepte. Es que la familia aunque tal vez el inicio no fue tan bueno, que trate de sanar la relación, porque Sí. eso va a ser una gran diferencia para muchas personas, va a ayudar a que ellos se sientan que mientras que todos los demás tal vez no puedan entender, que aunque sea en casa, están seguros. Gracias, sí. Oh, esto del perdón es a veces es tan lindo. Me gustó mucho eso que dijiste de nuestra cultura, porque sí, precisamente una de las partes positivas, salud con el cafecito también, yo estoy tomando cafecito. Una de las cosas lindas de nuestra cultura es esa la importancia que tiene para nosotros la familia.
O ujú, sea, ujú, principalmente nuestros hijos. ujú, Estar como ujú, más pendientes y, bueno, todos los miembros ujú, y todos los miembros de la familia, ¿verdad? ujú, ujú, Esa unidad, esa cosa de querer estar juntos y juntas, juntos, ujú, todo. ¿Verdad? Eso es bien ujú, lindo. ujú, ujú. Este, Ah, Luis, ujú, también una preguntita, yo sé que no sé el tiempo, pero vamos bien, creo, sí. ¿Qué pudieras tú, digamos, aconsejar? Porque a veces puede ser que el papá o mamá pidamos perdón, alguien de la ujú, familia que ujú, ofendimos, pero puede la persona que ha sido ofendida, en este caso un muchacho, muchacha, un muchacho, un jovencito, ujú, ujú, LGBT, ujú, ujú, perdonar sin que le ujú, pidan perdón. O sea, elegir perdonar, vea, por ejemplo, ujú, el joven ujú, dice, no, bueno, voy a perdonar a mi papá y mi ujú, mamá, aunque no ujú, me pidan ujú, perdón, porque ujú, ujú, dijiste algo bien importante, a veces pasan años ujú. y mi papá y Sí, mamá jamás aparecen sí, sí, sí. disculpándose. Sí, Ujú. no, gracias por aclarar la pregunta. Y sabe, yo pienso que sí, porque muchas personas, yo incluido, creemos que el perdón no es para la otra persona, sino es para nosotros mismos, ¿verdad? Porque el perdón no es olvidar, no es dejar que la persona continúe a hacer lo mismo. El perdón es para ayudarnos a nosotros poder dejar eso que los está creando peso encima, ¿verdad? Por ejemplo, si, pues voy a usar mi propia vida, ¿verdad? Porque yo conozco mi vida más, obviamente, que no quiero hablar por otras personas, pero en mi vida, cuando yo hablé con mis papás y empezamos las conversaciones, ellos nunca, mi mamá, por ejemplo, nunca pidió perdón. Y hasta este momento nunca me ha pedido perdón, pero ha hecho otras cosas. Su perdón fue de otra manera, ¿verdad? Y voy a explicar un poquito más de eso un poquito adelante, pero para mí fue un proceso de perdonarla por lo que me había dicho, no porque yo sentía de que no, ¿verdad? Ella me tiene que pedir perdón o yo tengo que escucharlo de su boca, sino porque yo sentía tan pesado ese sentimiento, ese enojo, ese sentimiento de traición, que fue cuando, como comenté, ¿verdad? Tuve que reflejar mucho. Yo fui en mi propia terapia, yo tuve que hacer mi trabajo y entender de que para ella, ¿verdad? Era un miedo tan inmenso, era un sentimiento de pérdida tan inmenso de que no sabía ella cómo poder cooperar con esas emociones. So, mi perdón para ella fue en el sentido de que yo tuve que dejar ir de este pensamiento de que ella tenía que aceptarme, de que ella tenía que hacer esto y a cambiar de esta manera, porque yo entendía de que había un dolor ahí para ella que iba a tomar tiempo sanarse, ¿verdad? Que iba a tomar tiempo para nosotros poder navegar esta relación nueva que cambió ese día cuando yo ya no fui lo que ella pensaba y ella también había dicho algo doloroso. So, el perdón es algo bello, es algo hermoso, pero al mismo tiempo es algo que nosotros tenemos que dar para nosotros mismos, no ¿cómo se dice?, para quitarle la responsabilidad a la otra persona, sino para que nosotros podamos continuar en la vida, ¿verdad? Entender de que no tenemos control de la otra persona. Yo no podía controlar a mi mamá, no podía controlar sus pensamientos. Lo que sí podía era controlar la forma en que yo veía la vida, ¿verdad? Yo decidí perdonarla porque yo sabía su dolor y me ayudó a mí a continuar mi vida, a saber de que yo dije lo que tenía que decir, yo la perdoné por las palabras que me dijo y le di la opción de que podamos continuar a tener una relación o no, ¿verdad? Y eso era doloroso para mí, era la parte que me dio mucho miedo pensando de que si ella decidía no quiero una relación, que la iba a perder. Afortunadamente y gracias a Dios, fue una experiencia con la contrario. Continuó nuestra relación poquito a poquito. Ahora, 11 años después, mi mamá y yo somos, como decían, uña y carne, como se dice, no es el dicho, pero somos Sí, bien cercanos y hablamos todos los días, ¿verdad? Muchas veces, no hablamos específicamente de eso, pero los comentarios que hace son completamente diferentes. ¿Verdad? ¿Cómo están tú y tu pareja? ¿Cómo están comiendo? ¿Están pensando en comprarse su casa?
¿verdad? Cosas que son para mí, fue su ofrecimiento de ella del perdón, ¿verdad? No te lo voy a decir porque no sé cómo, no puedo, pero ya 10, 11 años después, no te estoy juzgando, no estoy Es diciéndote las cosas. aceptación. Aceptación, y eso para mí fue más importante que las palabras, porque fue acción. Sí. Ella tomó la acción de continuar la relación, pero cambiar, no simplemente decir vamos a continuar y vamos a pelear, sino vamos a continuar la relación y yo voy a aceptar que tú eres un adulto, que yo quiero continuar a estar en tu vida, y eso fue parte de la sanación para nosotros. Y yo pienso que eso es muy importante también reconocer de que el perdón no es simplemente, ¿verdad?, de olvidar lo que se ha dicho, sino en realidad tomarlo como una oportunidad para el cambio. Ay, qué bonito. Ay, sí. Este, no es fácil, pero por eso estamos en estos programas para Ujú. ayudar a las familias, a los jóvenes y nosotros como Ujú. mamás, papás. Yeah. Vamos a entrar más adelante a un espacio de preguntas y respuestas por si en el público hay preguntas que quieran hacer, pero antes estabas hablando, bueno, tú eres psicoterapeuta y trabajas con Ujú. familias y jóvenes Ujú. LGBTQ, pero Ujú. a veces, como por lo mismo, ¿verdad? Por estar preocupados por el trabajo. Ujú. Creemos a veces que solamente necesitamos ayuda Ujú. física, ¿verdad? De un médico, de Ujú. una Ujú. médica, Ujú. Yeah. pero también tenemos a veces la necesidad de trabajar nuestra salud mental. Ujú. ¿Y Ujú. cómo crees tú que se puede hacer más fácil el acceso Ujú. eh, a estos recursos de salud Ujú. mental como Ujú. la tienen? Ujú. ¿Cómo podemos hacer? Sí, sí. Primero, lo más importante siempre es reconocer que la mente y el cuerpo no son separados. Es uno, ¿verdad? Si la mente lo sentimos mal, va a afectar el cuerpo. Si el cuerpo se siente mal, va a afectar la mente, ¿verdad? No son dos cosas diferentes, sino es uno. Entonces, por eso es tan importante. Yo pienso que ahora en este día estamos reconociendo más, especialmente en las culturas latinas, de que la salud mental es algo necesario, es algo importante y es algo que tenemos que ponerle atención y darle su lugar, ¿verdad? Sí, y porque yo también creciendo me recuerdo que lo médico era lo más importante. Tienes que ir al doctor, te tienen que chequear, no quieres diabetes, los dientes, todo esto, pero nunca hubo ningún tipo de plática de te sientes deprimido, hay ansiedad, no te muevas de esa manera, no hagas esto, ¿por qué hablas así? ¿Verdad? Y no había como un entendimiento. Um, y entonces por eso yo pienso que eso lo va a ser lo más importante, siempre reconocer de que es uno, ¿verdad? No podemos separarlos, y tenemos que reconocer de que la misma forma en que nosotros le damos atención al cuerpo, tenemos que darle a la mente, porque estamos viendo que en este país, especialmente en los Estados Unidos, la depresión y la ansiedad son uno de los más diagnosticados enfermedades psicológicas. Y la depresión puede llegar a una severidad donde hay suicidio, ¿verdad? Donde hay personas que no pueden ya ni cuidarse, ni bañarse, ni comer, ¿verdad? Y esos son síntomas de depresión. Entonces, por eso es tan importante reconocer de que los problemas de la salud mental no solamente son común, pero también pueden afectarnos, ¿verdad? Porque, como he dicho, una persona que pasa por depresiones va a afectar el cuerpo. No están comiendo, no están durmiendo, no están cuidándose, y llega a otras enfermedades, llega también a los pensamientos de no tener esperanza. Entonces, lo importante es reconocer de la misma manera que buscamos al doctor, que hablamos de lo médico, es de que ahora estamos viendo que hay un poco más acceso a la salud mental. Todavía no estamos en un lugar ideal porque es todavía una área que muchas personas muchas veces no saben cómo poder encontrar acceso, ¿verdad? No saben cómo poder encontrar a un terapeuta, no saben la diferencia entre un terapeuta y un psiquiatra, que sí hay diferencias, ¿verdad? En esos dos diferentes profesiones. No hay entendimiento de el valor de la terapia, ¿verdad? Muchas personas dicen, oh, prefiero pagar por un doctor médico para algo físico,
pero no hacerlo para una terapia, ¿verdad? Para una plática, porque platicar qué va a ser para mí, cómo me va a ayudar. Si platico, qué es lo que el beneficio para mí. La educación es una de las cosas más importantes, especialmente en nuestra comunidad, y también poder quitarle el poder a el desconocimiento de la salud mental. Y lo que significa eso es no estoy diciendo que digamos solo nuestros problemas o que hablemos de nuestros problemas psicológicos, sino normalizarlo de una manera que uno pueda decir, está bien si no te sientes bien y puedes hablar de eso y puedes decir que te sientes deprimido. No es una palabra sucia, pero no es una palabra mala, estar ansioso, tener trauma. No es algo que te hace menos o que está diciendo que hay un defecto de ti porque te sientes de esta manera, sino normalizarlo. Que en la misma manera en que alguien agarra cáncer, uno también puede agarrar depresión, uno también puede tener traumas y pasa por una situación que los pone en peligro, ¿verdad? Que es reacción de la mente, todo eso es normal, son cosas que pasan. Entonces, en ese sentido es la educación, también encontrando los recursos en muchas agencias de comunidad. Yo trabajé en San Francisco en el Instituto Familiar de la Raza, que es una agencia en la misión, donde hacían trabajo muy maravilloso y trabajaban específicamente con la comunidad latina inmigrante. Y era algo bello, ¿verdad? Era no solo en comunidad, pero también era un espacio donde la sanación iba más allá de la terapia, porque la salud mental no es algo que se cuida solo con terapia. Hay muchas cosas y por eso hablé de la cultura, porque la cultura tiene muchas fuerzas, la risa, la conexión familiar, la naturaleza, hasta haciendo un jardín, la respiración, el arte, todo eso son formas de sanación, ¿verdad? Para la salud mental. Entonces es importante encontrar lo que funciona para nosotros, ¿verdad? No todos van a responder bien a la terapia, pero también hay grupos de comunidad, también hay actividades de comunidad, también hay familias que se están apoyando, como aquí ese trabajo maravilloso que están haciendo, de darle oportunidad a las familias a aprender, a estar juntos, a pasar por los cambios, ¿verdad? Los dolores juntos. Eso es algo muy poderoso. Sí. Gracias, Luis Cornejo. Sí, me hiciste recordar esto también que en Somos Familia tenemos unos grupos de apoyo, un grupo de apoyo para hombres trans latinos, es en español. Hay un grupo de apoyo también para padres y madres que como yo tenemos hijas dentro de la comunidad LGBTQ, donde aprendemos, compartimos y vamos avanzando hacia la celebración de nuestros hijos. Y próximamente el viernes que viene se inicia un grupo de apoyo para jóvenes de la comunidad LGBTQ también. Y eso creo que va dentro de lo que dijiste de la sanación, ¿verdad? Buscar ayuda pues en comunidad. Antes quería hacerte otra pregunta, fíjate. Claro. Bueno, una de las personas que están aquí participando dice que nos comparte, Javier Bandera dice, les comparto que yo le debía perdón a mi hija, pero nunca sentí quebrantada nuestra relación. Y esto gracias a mi hija por recibir mis disculpas, dice. Qué bonito, qué lindo. Gracias, Javier. Sí, en el fondo sí sabemos, sí, le dice, te quiero mucho. Oh, qué lindo. Oh, sí. Y quizás el perdón se tiene que pedir a veces inmediatamente, a veces, ¿verdad? Cuando uno la riega, porque no solo la riega o comete el error por no aceptar, sino que también de otra forma. Sí, y es un proceso. Es un proceso, ¿verdad? No es algo fácil, como he dicho, toma tiempo y reconocimiento, ¿verdad? Y como he dicho, al inicio va a ser un shock, ¿verdad? Muchas veces tenemos que tomar el tiempo también para reflejar. Y otra sugerencia que se me olvidó decir para los papás es que antes de que quieran tener esas pláticas también, tomen ese tiempo y pueden sentirse libres de decir a sus hijos, ¿sabes? Ahorita lo que me has dicho no puedo guardarlo en este momento, no puedo cargarlo en este momento. Por favor, dame un poco de tiempo para que yo pueda absorber, ¿verdad? Obtenerlo dentro
procesarlo y después poder regresar, ¿verdad? Y eso está bien, no tenemos que hacer las cosas en ese momento, especialmente si estamos en un sentimiento de pánico, ¿verdad? De este shock, sino decir está bien poder tomar el paso para atrás para no tener que decir esas cosas, ¿verdad? No tener que tener que decir nuestros sentimientos cuando nuestros hijos nos acaban de decir algo tan importante de ellos, ¿verdad? No de lo de nosotros, sino dejar que también eso se procese para que podamos tener esas conversaciones. Gracias, Luis. Y también decirle a las personas que en este momento nos están viendo, si tienen preguntas, comentarios, también lo pueden hacer en el chat o preguntas para Luis. Y sino que, bueno, y dice que si podía compartir el impacto del colonialismo en el traumas y las actitudes hacia nuestros hijos LGBTQ. Sí, sí, eso es definitivamente una conversación muy larga, ¿verdad? Pero básicamente entendiendo el colonialismo, ¿verdad? Cómo ha impactado a las comunidades de nosotros, ¿verdad? Esto es algo histórico, es algo que pasó hace muchísimos años, pero continúa a tener un impacto en la forma en que nosotros también, no solo nos sentimos, interaccionamos en nuestra comunidad, pero también tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque impacta todo, ¿verdad? La inmigración, la razón que mucha gente viene a este país, ¿verdad? Para escapar muchos de los impactos del colonialismo y también de las actitudes y acciones de, por ejemplo, los Estados Unidos en Guatemala, en El Salvador, en México. Todo eso son parte de el colonialismo. Y muchos de nosotros todavía pasamos por experiencias que son pasadas de años, ¿verdad? De trauma. Y cuando hablamos del trauma histórico, eso tiene mucho que ver con las consecuencias de los españoles trayendo la religión, de los españoles trayendo, forzándonos a aceptar la cultura de ellos, la educación de ellos, el lenguaje de ellos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hablamos español, pero sabemos que en Latinoamérica, antes de que era Latinoamérica, y todavía existen muchos lenguajes indígenas, ¿verdad? Muchas diferentes perspectivas de la manera que muy diferente a lo que los dieron los españoles, ¿verdad? Entonces, esto todo tiene un impacto. Yo pienso que cuando tiene que ver con el LGBTQ, el colonialismo, en parte los ha enseñado, por ejemplo, tradicionalmente, cómo nosotros vemos al género, ¿verdad? Las expectativas del hombre, de la mujer, de el la binario de sexualidad. género. Sí, tiene mucho que ver con eso. De esa manera sí ha afectado, ¿verdad? Nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestro trauma, ¿verdad? A tener que sobrevivir. Como he dicho, muchas personas que vienen de otros países o hasta en sus propios países experiencian mucho trauma, ¿verdad? Muchas experiencias donde el enfoque fue en la seguridad y en sobrevivir. Y eso incluye también cuando tenemos hijos LGBTQ, porque el primer pensamiento de muchos papás es: no quiero que algo te pase, no quiero que alguien te haga daño, no quiero ¿qué va a decir la gente? Porque en ese mismo perspectivo es el entendimiento de que si tenemos a alguien que lo van a ver diferente, lo van a tratar mal, ¿verdad? No van a aceptar, va a ser un rechazo comunitario, no solo del individuo, sino de la comunidad. Y eso puede ser muy dramático porque dependemos de uno al otro, especialmente en la comunidad latina. Hemos visto que, al contrario del sistema americano, donde nos enfocamos en el individuo y en nuestras intenciones individuas, que en culturas latinas y en culturas de Latinoamérica somos más comunitarios, ¿verdad? Funcionamos en comunidad, en grupo, en sanación comunitaria, ¿verdad? Todo eso. Entonces yo pienso que de esa manera ha impactado el colonialismo. Y hay muchísimas otras cosas, pero sé que sería una Definitivamente. Luis, ¿tienes algunas? Aquí está preguntando Nanique Hurtado. Bueno, no sé si leí bien. Nancy, si tienes algunas recomendaciones de cómo empezar pláticas con empatía y amor, algunas frases en particular como para iniciar esas pláticas, porque a veces es lo que más nos cuesta, cómo empezar.
Oh, sí, 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 ¿verdad? Y eso también es muy importante reconocer, ¿verdad? De preguntarnos por qué es tan difícil para nosotros poder ser vulnerables, ¿verdad? Con nuestros hijos. Muchas veces no escuchamos esas palabras, ¿verdad? Y eso también, como hablando del colonialismo, ah, que muchas veces en la familia no hemos aprendido maneras de cómo poder tener estas conversaciones de un lugar emocional, ¿verdad? Porque estamos siempre tan enfocados en sobrevivir o en no tener que platicar porque no es confortable, ¿verdad? A nadie le gusta platicar de ciertas cosas porque nos da hasta un sentimiento. Me imagino que hay personas cuando hablamos hasta decimos, oh, ¿cómo podemos pedir perdón? Hasta se nos tuercen los hombros un poco, como, "Oh, no, no", como si se siente tan mal tener que decir perdóname, ¿verdad? Hasta personas que se les va hasta la voz. Y entonces es muy importante primero cambiar ese perspectivo de que las emociones no son malas, de que la vulnerabilidad no es un fallo de la persona, es una fuerza, no es algo que los hace menos, sino los da la oportunidad de poder conectar en un nivel más fuerte. Yo diría que frases que podemos decir, ¿verdad? Es como hablamos, ¿verdad? De decir el amor, ¿verdad? Yo no te entiendo o no comprendo o no sé de lo que está pasando, pero te quiero, ¿verdad? Porque ese es el enfoque otra vez en el amor. Estamos hablando de maneras de cómo podemos poner las cosas en perspectiva, de que aquí no es de decir cómo arreglo esta situación, quién es el culpable, sino enfocándonos en la intención. Y la intención aquí es el perdón, es la reconexión, es salvar la relación, tener una relación saludable. So, es poder decir cosas así, ¿verdad? No entiendo, es poder ser honestos de esa manera, ¿verdad? No, yo sé porque soy mayor que tú, o tú no sabes, o mira lo que va a decir la gente, sino venir de un lugar, mira, yo, por ejemplo, alguien que quiere decir, ¿qué va a decir la gente? Puede ser otra frase, ¿verdad? Diferente, como me preocupo, ¿verdad? Que la gente no vaya a entender y que te vaya a hacer daño y por eso tengo miedo, pero perdóname, yo sé que también es mi trabajo protegerte, ¿verdad? Eso es una gran diferencia. ¿Qué va a decir la gente? Porque al mismo tiempo la preocupación ahí es de que sentimos un peligro, ¿verdad? Para nuestros hijos, que algo pueda pasar, que puedan ser juzgados, pero lo tenemos que saber decir de una manera que los da honestidad, pero también que no está enfocando en culpar, ¿verdad? Porque no queremos culpar al individuo, no queremos decir tú. So, empezando con yo siento tristeza porque no sé cómo poder ayudarte, o no sé cómo o qué decir. Me siento triste porque no sé cómo mejorar las cosas, ¿verdad? Estoy confundida. Y así dejar que también los hijos puedan ver esas emociones y esa vulnerability que Bueno, es muy necesario. Sí, sí, los papás son modelos, ¿verdad? Esa es la otra cosa, que los papás son modelos. Ellos modelan cómo los hijos interaccionan, cómo tienen conversaciones difíciles y cómo nosotros interaccionamos con otras personas. Y muchas veces, como también nuestros papás no aprendieron, continúa ese ciclo. Por eso yo digo que las personas, ¿verdad?, que están escuchando ahorita están tomando un primer paso, están aquí, están aprendiendo, están escuchando, están encontrando maneras alternativas a las que ellos aprendieron para poder tener una mejor relación con sus hijos. Yo diría que eso serían formas de empezar, ¿verdad? De tomar cuenta para nuestras propias emociones y no estar culpando. No, tú hiciste esto o tú me estás. No, yo me siento sí, confundido y no sé qué hacer. sí. Como empezar decías tú, a identificar primero cómo nos sentimos y expresar. Hay una pregunta Ujú. de Javier Bandera, dice, ¿sería recomendable dar la noticia por escrito para tener tiempo de procesarlo? O Ujú, sea, esa es la ujú, pregunta que hace, ¿no? ujú, ujú. ¿Qué piensas tú?
Oh, sí, sí, sabe, una de las cosas que nosotros hablamos mucho, especialmente en la terapia, es formas de cómo expresarnos, ¿verdad? A veces cuando estamos pensando, tenemos tantos pensamientos en la cabeza que es tan difícil organizarnos y también procesar las cosas. So, escribir es una manera muy maravillosa de poder poner esos pensamientos en una estructura, ¿verdad? De poder escribir lo que estamos sintiendo. Yo pienso que si alguien está teniendo dificultad en cómo decir ciertas cosas o cómo poder explicarse o compartir sus emociones, que lo escriban, ¿verdad? Que practiquen escribiéndolo, que lo practiquen en un espejo, que lo practiquen con alguien que se sienten confortables, con alguien que los pueda escuchar, con alguien de confianza, ¿verdad? Por ejemplo, si yo siento que quiero pedir perdón o quiero decir algo, escribiéndolo me puede ayudar a poder saber qué palabras decir y qué palabras no quiero decir para cuando yo tenga esa conversación me sienta más listo. Y también ayuda a reducir la ansiedad, ¿verdad? Porque nos está ayudando a expresarnos y encontrar una manera de cómo podemos sacar las emociones sin sentir que tenemos que sacar todo, ¿verdad? Así de un momento al otro. Sí, gracias. Yo tal vez como mamá a la pregunta de como si hay frases, a veces como no hayamos la frase, yo lo que hice desde mi experiencia como mamá de mi hija, aunque mi reacción fue, dice ella que ha tenido suerte porque mi reacción fue de abrazarla y sí me Mm, puse eh, me sentí tan mal porque decía yo, ¿y cómo no me pude fijar en eso antes? ¿Y cómo es que, ujú, qué pasa? Porque yo siempre queriendo seguir bueno, tú sabes, todos los ujú, errores que a veces se cometen, pero una de las ujú, cosas que yo hice fue, por ejemplo, como para demostrarle mi apoyo, hice un arco iris mm, con pintura y se lo dije, toma, yeah, te lo regalo y ya es como decir, mira, yo te apoyo, ¿verdad? O yeah, ponerme una pulserita yeah, de yeah, colores trans yeah, y ella hizo yeah. y esas cosas así, ¿verdad? Sí. Oh, eso es un buen ejemplo. Eso es excelente, ¿verdad? Muchas veces, como he dicho hoy día, el ejemplo de mi mamá, no tenemos las palabras, ¿verdad? Eso toma tiempo. So, a veces haciendo cosas, símbolos, ¿verdad? Gestos que uno hace para poder decir, está seguro, sí, ¿verdad? Entiendo, estoy tratando. Es muy importante, ¿verdad? Poder hacer cosas así y hasta simple, hasta llamarle la atención a otras personas que entran a nuestra casa y dicen cosas homofóbicas. Eso también es otro símbolo, es muy grande. Si yo tengo un hijo que se identifica como parte del LGBTQ y vienen personas a mi casa y están presentes y están haciendo comentarios homofóbicos, escuchar a un papá defender o de decir eso no hablamos en esta casa o no decimos esto o no insultamos a las personas, hace una gran diferencia. Ayuda a los hijos a decir, wow, mis papás me están protegiendo, me están tomando en cuenta y es un sentimiento enorme, ¿verdad? De confianza en ese sentido. Haciendo cosas como usted explicó, ¿verdad? Arte, escribiendo una carta, ¿verdad? Diciendo los sentimientos. Um, ¿verdad? Haciendo cosas como yendo a los grupos, ¿verdad? De papás y de hijos, hablando de los recursos que están disponibles. Han habido muchas cosas que los papás han hecho para poder entender, ¿verdad? Yo he conocido papás que van a las agencias solos primero para poder platicar con alguien, para poder despegar lo que están sintiendo y tomar la información nueva y después regresar con los hijos y tener conversaciones saludables. He conocido papás de que tienen familiares que se identifican como parte del LGBTQ y hablan con ellos para poder preguntarles cómo se sintieron ellos cuando primero salieron con la familia, qué fue lo más doloroso. Y así ellos también tomar esa información y prepararse para tener las conversaciones con sus hijos, ¿verdad? Porque esa es la otra parte de que el inicio, ¿verdad? Puede ayudar mucho a expresarnos y también encontrar a personas que los puedan apoyar y que puedan darlos apoyo en cómo podemos tener conversaciones o entender, ¿verdad? ¿Qué significa tener a un hijo gay o qué significa que alguien es transgénero? Y educarnos, ¿verdad? Ser abiertos a aprender algo diferente, ¿verdad? Que tal vez no vaya con nuestros valores, pero que significa la diferencia entre tener una relación con nuestros hijos o no tenerla, ¿verdad? Que es lo más importante, el amor, ¿verdad? De quererlos. Sí, gracias. Mira, ahí pues alguien dice que si
¿podrías comentar un poco del papel de perdonarnos a nosotros mismos, a Ujú, nosotros ujú, mismos? Así ujú, porque a veces la persona que más nos juzgamos, que estamos ahí, son, bueno, es mi caso, ¿verdad? También que ujú, ay, nos sentimos tan mal con nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer eso? ujú, ujú. Aceptar que somos humanos, aceptar de que no somos perfectos, aceptar de que lo estamos haciendo con una intención de querer aprender, de ser mejores personas, de querer tener esta relación importante, ¿verdad? Con nuestros hijos. Um, yo diría que eso va a ser lo más importante, ¿verdad? De no ponerlos tanta presión encima, ¿verdad? De que todos se equivocan. Y el propósito no es de cargar eso toda la vida, sino de reconocer de que en un punto, ¿verdad? Dijimos algo doloroso y cambian, ¿verdad? Las emociones y los pensamientos cambian. Como he dicho, todas esas experiencias que hablé sobre poder escribir, hablar con personas que los pueden educar, encontrar recursos, ayuda a que nosotros también podemos cambiar nuestro perspectivo y poder saber más, ¿verdad? De lo que sabíamos en un punto y en ese sentido cambiamos, ¿verdad? Eso es lo bello del humano, de que no, nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de cambiar, de educarnos, de convertirnos en, evolucionarlos en algo diferente, ¿verdad? En ser mejores personas. Nunca perfectos, pero el deseo y el deseo y la mente de querer crecer constantemente. Perdonándonos a nosotros mismos va a incluir reconociendo, como he dicho, que no somos perfectos, que somos humanos y, ¿verdad? Siguiendo adelante, tratando de encontrar maneras de cómo podemos enseñar, ¿verdad? Que estamos cambiando o que queremos cambiar o que queremos tener una relación saludable, ¿verdad? Y eso va a ser lo más importante. Luis, antes Ujú, de irnos, porque ya el tiempo ya casi lo tenemos, ya nos queda poquito tiempo, ujú. quisiera que por favor nos hablaras un poco de lo trabajo que tú haces de psicosocial media, Ajá, que es, que ujú, nos explique qué es psicosocial media ujú. y no sé si lo pronuncié bien, y que nos digas cómo podemos nosotros acceder a ese recurso tan lindo, ¿verdad? Más que todo porque eres latino, en español. Sí, sí, no, gracias. Psychosocial Media es un proyecto que yo comencé hace 3 años con una amiga que es trabajadora social. La intención era de cómo podemos nosotros compartir nuestro conocimiento y educación de la salud mental con las personas en diferentes comunidades. Para poder ayudar a la gente a entender la salud mental, a normalizar las conversaciones de la salud mental y también dar oportunidad a profesionales de color, ¿verdad? Personas afroamericanas, a latinos, a personas de diferentes, um, ¿cómo se dice? Diferentes backgrounds, a poder también compartir su sabiduría y su trabajo. Parte de Psychosocial lo que hacemos es que tenemos a terapeutas en todas partes de los Estados Unidos que contribuyen artículos para el sitio donde uno puede leer de diferentes cosas como la depresión, como la ansiedad, cómo podemos usar escribir para ayudarnos a manejar, ¿verdad? A cooperar con momentos difíciles. También hacemos videos, utilizamos las redes sociales como Instagram, Facebook, hacemos conversaciones y videos, hacemos entrevistas con artistas, con personas que practican diferentes áreas de sanación, ¿verdad? Hasta personas, como se dice, como que escriben libros, todo eso. So, la razón que también lo habíamos creado era también para poder normalizar, como he dicho, las conversaciones. Esto ha sido una gran parte de este proyecto. Ya van 3 años, tenemos muchas personas que nos apoyan y muchos grupos con los que trabajamos juntos, como por ejemplo hay un grupo de Latinx Therapy, Alejandra, que diga Adriana, Alejandra, disculpe, ella organizó su sitio para poder ayudar a las personas a encontrar terapeutas que son Latinx y que están buscando un terapeuta. Entonces uno puede entrar su información y les dice los terapeutas en su área. Todo eso se puede encontrar en nuestro sitio. Ahí tenemos información de nuestros partners, de el trabajo que hacemos.
y ponemos constantemente artículos y cosas en nuestros sitios. O si los quieren seguir, pueden hacerlo en Instagram, es psychosocial_media. También en Facebook estamos y en el sitio está todo eso también. Ahí los pueden encontrar y creo que está el website ahí también es www.psychosocial.media. Ay, gracias Luis, qué importante tener anotémoslo o tomemos fotos, no sé cómo hacer. Bueno, aquí va a quedar en Facebook esta información, gracias por compartir. Hay alguien, sí decía ahí, Luis, si pudieras retroceder el tiempo, que cuando tú contaste a tu familia, ¿qué te dirías a ti mismo? Yo pienso que reflejando en este momento, lo que diría es que me recordaría de tener fe en mis papás. Y la razón que digo esto es porque en ese momento yo sí creía de que era el fin iba a ser posiblemente el fin de nuestra relación, pero no tuve tanta fe en de que ellos iban a poder pasar este proceso conmigo. Entonces me recordaría, yo pienso en ese momento de poder decirme que no sé el futuro, no soy adivino, no sé cómo va a pasar, cómo van a ser las cosas, pero tener esperanza, ¿verdad? Porque esto que a veces es lo único que tenemos, ¿verdad? Tener esperanza. Y también sabiendo de que para mí era más importante vivir auténticamente, siendo quien soy y pudiendo tener la relación que yo quiero y el futuro que yo quiero, que sentirme con tanto dolor, ¿verdad? Y rechazo contra no solo mis papás, sino contra el mundo por no poder darme esa oportunidad. Yo me recordaría mucho de eso. Yo pienso que eso sería lo más importante para mí, es tener fe en nuestros papás, de que tal vez al comienzo no vamos a recibir la respuesta que queremos, pero que es, ¿verdad? Muchas veces es teniendo fe, ¿verdad? Es poder decir algo, decir nuestra verdad y darles tiempo que también ellos puedan procesar eso. Bueno, muchas gracias Luis, ese quizás es uno de los mensajes con los que cerramos aquí y nuestro tiempo se ha terminado. Queremos a ver si podemos volver a tenerte también en otra conversación, ¿verdad? Claro, Próximamente claro. creo que, y vamos a estarnos comunicando también para tener esos recursos, los necesitamos verdaderamente. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están mirando y que hicieron sus comentarios y preguntas. Y bueno, sigamos adelante, cuidémonos mucho en estos días y muchos abrazos y besos. Mucho amor. Gracias, gracias, Mónica. Bye.